Hello, I'm Kathy Creasy, Executive Director of Leadership Development and Discipleship for the International Offices of the Church of God of Prophecy. Saludos, soy Kathy Creasy, directora ejecutiva del Ministerio para el Desarrollo de Liderazgo y Discipulado en las oficinas internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Welcome to our first Spanish webinar of our 2020 live webinars. Bienvenidos a nuestro primer seminario web del 2020. The purpose of each webinar is to engage, equip, and enrich our pastors and ministry leaders. El propósito de cada seminario web es envolver, equipar y enriquecer a los pastores y líderes en el ministerio. There's a chat box located to the right of your screen. Please let us hear from you. A la derecha de su pantalla verá un área para el chat. Queremos saber de ustedes. If you have a comment or solution, please share. If you have a question relevant to this evening's presentation, please ask. Por favor, compártanos cualquier comentario o sugerencia que tenga. Usted puede hacernos cualquier pregunta relacionada a la presentación de hoy. At the end of the presentation, there will be a 5-minute question and answer time. Al concluir la presentación, tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas. Our guest tonight is Alfonso Guevara. Nuestro invitado de hoy es Alfonso Guevara. Alfonso has been in ministry for more than 40 years. Alfonso lleva más de 40 años en el ministerio. He founded the second Hispanic Calvary Chapel in the early 1980s in Southern California, then joined the Foursquare Church, where he has served in California and also in Miami, Florida, for 34 years. Alfonso fundó la segunda capilla hispana El Calvario en la década de los 80 en el sur de California. Más tarde se unió a la Iglesia Cuadrangular, donde ha estado sirviendo por 34 años en California y también en Miami, Florida. Alfonso has also worked in the Christian world of publishing, serving as sales director for several prominent publishers. Alfonso también ha trabajado en el mundo de las publicaciones cristianas, sirviendo como el director de ventas para varias casas editoras destacadas. His first book, Shepherds of Flesh and Blood, was winner of the SEPA Award, the best book of 2017-2018, and continues to strengthen thousands of pastors globally. Su primer libro, Pastores de Carne y Hueso, le hizo ganador del premio SEPA como el mejor libro del 2017-2018 y todavía es de bendición para miles de pastores globalmente. It has been translated into Portuguese, Korean, and soon English. His second book, The Life of the Shepherd, also continues to bless pastors around the world. Este libro fue traducido en portugués, coreano y pronto lo será en inglés. Su segundo libro, La vida del pastor, también sirve de ayuda a los pastores alrededor del mundo. Tonight, Alfonso will share his thoughts on leadership from the perspective of Moses' leadership. Alfonso, thank you for being with us. Hoy, Alfonso Guevara les compartirá sobre liderazgo desde la perspectiva del liderazgo de Moisés. Alfonso, gracias por estar con nosotros hoy. Es un privilegio para mí compartir con todos ustedes. Muy bien. La pregunta que se hace cuando se habla de Moisés y de lo que hacemos como pastores es ¿qué es el liderazgo? Y ¿cuáles conceptos tenemos nosotros de liderazgo? Cada uno tiene una definición de esto, pero la que más me ha gustado a través de los años es que el liderazgo es un proceso de influencia. Eso de acuerdo al escritor y el respetado pastor también, Oswald Chambers. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a explicar. Cada vez que trates de influenciar las ideas y las acciones o comportamiento de otras personas hacia lograr las metas y objetivos de sus vidas personales, estás haciendo el liderazgo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo traducimos a nuestras vidas ministeriales esto? Es que, como yo lo explico, es que necesitamos tener un ministerio encarnacional. La palabra encarnacional creo que aún no ha sido aceptada en el castellano, pero
se entiende de que este es un principio divino para nuestro ministerio, que es terrenal, que es humano, que es físico. Y la manera como mejor se explica esto, el ministerio encarnacional, es yendo a Filipenses del capítulo 2, este pasaje que lo conocemos muy bien, donde Pablo comienza diciendo en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y la palabra sentir ahí, ese concepto lo repite 3 veces en el capítulo 2 y el capítulo 3 también. Y es muy interesante esto, que haya en vosotros este mismo sentir que está y que estuvo en Cristo Jesús. O sea, esto que vamos a ver aquí, esto viene de adentro, este sentir. O sea, tienes que sentirlo, sentir lo mismo. Más adelante en el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está 2 cosas, forma de Dios, la naturaleza divina, y forma de siervo, la naturaleza humana. Es tremendo que aquí Jesús, por las palabras de Pablo, Jesús renuncia en parte de la naturaleza divina en la encarnación de Cristo. Y es que este principio, como se conoce, es el principio de kenosis, o sea, es el ministerio encarnacional de Cristo. O sea, él se despojó a sí mismo, se vació, renunció a sí mismo sin dejar de ser Dios. Por eso tenemos que entender esto, y cuando entendemos lo que hizo Jesús de una manera encarnacional, nosotros también necesitamos entender que nuestro ministerio también es encarnacional. Su mensaje en la palabra a sus seguidores es claro. El liderazgo es, sobre todas las cosas, un acto de servicio. Y eso aún no ha cambiado. Yo siempre digo, no puedes estar en autoridad si no estás bajo autoridad. Y entender todo esto en este contexto. Ahora, la pregunta es, ¿estamos para servir o ser servidos? Los líderes que necesitan ser servidos, que son adictos al poder y el reconocimiento, normalmente temen perder su posición y no invierten tiempo ni esfuerzo en otros, preparándolos como relevistas. No saben pasar bien el bastón de relevo, más que el bastón de liderazgo, a los que seguirán en esta carrera. Muchos pastores no pasan la antorcha cuando está encendida, sino cuando está fundida, cuando está apagada. Y ese no es el modelo bíblico. Tienes que pasar la antorcha de tu ministerio cuando hay fuego en ti, no cuando te fundiste. Y eso es difícil para muchos pastores y líderes. Ahora, Moisés tuvo que aprender a delegar, a pasar la antorcha antes que se fundiese. Y eso es lo que vamos a ver en estos minutos. En Éxodo, el capítulo 18, en este pasaje, versículos 13 al 27, conocemos bien este pasaje, aquellos que predicamos y enseñamos la palabra, pero por cuestiones de tiempo, le resumiré de esta manera. En este pasaje veremos que Jetro, el suegro de Moisés, decía las cosas como son. O sea, le decía la verdad, porque era varón de verdad, era hombre de verdad, de decir la verdad. Lo tremendo es que Moisés tenía una tarea interminable. ¿Cuántos de ustedes se identifican con Moisés? De hecho, ¿cuántos de ustedes terminaron todo lo que necesitaban hacer antes de estar en este webinar? La tarea que tenemos es simplemente interminable. Ahora, el versículo 13, comenzando ahí en Éxodo 18, dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Hay 3 palabras que describen lo que Moisés estaba haciendo: ocupado, ocupado y ocupado. Hay líderes, pastores
hombres de negocio también, que viven para trabajar y no trabajan para vivir. Y ojo con esto, el peligro de estar tan ocupados en la obra del Señor que descuidemos al Señor de la obra. Moisés simplemente se estaba desgastando, Moisés se estaba fundiendo, y un líder así no es útil. Y es que el estilo de liderazgo de Moisés era erróneo, era destructivo y peor aún, era tóxico. Y ojo, no puedes agradar a todo el mundo todo el tiempo. Tienes, pastor, colega, consiervo, tienes que aprender a decir no. En mi libro, del cual esta conferencia, este webinar también se basa, en la página 172, yo enumero ahí varias ocasiones donde Jesús dijo no. Señor, vamos a hacer esto. Y Jesús les dijo no. Ahí está. Óigame, si Jesús dijo no a varias cosas, ¿cuánto más nosotros? El tema es que Moisés se creía indispensable. ¿Por qué? Porque me puedo imaginar las cosas que pasaban por la mente de Moisés, como en mis años novatos en algunos momentos ha pasado por mi mente también. Es que nadie hace las cosas tan bien como yo. O si yo no hago las cosas se quedan sin hacer. Así somos. Y es que en el caso de Moisés, sin duda alguna, tenía un sentido de responsabilidad, pero lo expresaba teniendo control total. Moisés tenía un control total. Y déjeme decirle que los pastores y los líderes que demuestran un control total sobre los ministerios, sobre la iglesia, la congregación, sus líderes, eso es una señal de inseguridad. Y un líder, un pastor inseguro no es útil. En el versículo 14, seguimos, dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y yo tengo subrayado en mi Biblia la palabra solo. Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Fíjense, parafraseando, Jethro le dice la verdad, como decimos en español, le canta las 40. Pero en un sentido, Jethro le está diciendo, pero ¿qué es lo que estás haciendo, Moisés? ¿Por qué lo estás haciendo solo? Y aquí es donde aparece la primera llamada de atención a Moisés. Nótese el versículo 15 en adelante y 16, dice, y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Imagino la voz que pondría Moisés al estilo Charlton Heston en los 10 mandamientos. Y porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Uf, tremendo esto. Tremenda explicación. En realidad, tremenda excusa. Es que estoy aquí para servirles. La verdad es que si seguía así, no iba a servir para nada. En un sentido, él está diciendo, ellos inquieren de Dios, buscan dirección y consejo espiritual. Ellos tienen problemas, quieren soluciones. Ellos necesitan instrucción, quieren palabra de Dios, quieren las decisiones de Dios. Bueno, son buenas excusas. Todo eso suena muy bien, ¿verdad? Bueno, no tanto. Fíjense el versículo 17. Dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. En otras palabras, Jethro le dice la verdad, no está bien lo que haces, como dije anteriormente, le canta las 40. Esto no está bien, esto está mal, no es bueno. Óiganme, decirle eso a un líder, a un pastor, hay que tener agallas. Claro, era el suegro, pero es importante. Y en esta conversación me imagino Moisés diciendo, un momento, estoy haciendo la obra de Dios y mucho. ¿Qué quieres decir? Esto no está bien. Debo hacer un paréntesis aquí. Y esto es algo importante que constantemente me recuerdo para mí mismo. No te rodees de gente que te diga sí a todo. Pastor, líder, empresario, hermano que
que tienes otros líderes bajo tu cargo. Es lo que en inglés se dice yes men. En las empresas usan mucho este término. Pero otra vez, no te rodees de gente que te diga sí a todo. Rodéate de gente que te vaya a retar, que en algún momento te diga, pastor, hermano, creo que usted dijo algo ahí que quizás no estaba bien, o debemos de revisar esto, si lo puede pensar de nuevo. Por eso es importante esto. Alguien dijo, el mejor líder cristiano no es el que agrada a todos, sino el que enseña a todos a agradar a Dios. De nuevo, un momento, le está diciendo Moisés, estoy haciendo la obra de Dios y mucho. ¿Qué quieres decir? Esto no está bien. Ahora fíjense el versículo 18 conmigo. Dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Otra vez la palabra esta solo, la tengo subrayada en mi Biblia. O sea, parafraseando, terminarás fundiéndote tú y a este pueblo también, ambos. Primero, esto es demasiado para una sola persona, es lo que le está diciendo y lo que nos está diciendo a nosotros, por ende. Segundo, tienes que aceptar que no puedes hacerlo por ti mismo. Esto es difícil a veces, porque pensamos que somos superhombre, Superman. Yo quiero contarles acerca de un amigo muy íntimo, pastor en su tiempo. Su nombre es Mario. Mario, recuerdo que abría la iglesia. Mario llegaba y encendía la luz, probaba el sonido 1, 2, 3, probando. Mario pasaba la aspiradora si veía algo en la alfombra en la iglesia que no estaba bien. Mario tocaba la guitarra si el guitarrista no llegaba al culto. ¿Saben cómo se llamaba Mario? O como yo le llamaba, el hombre orquesta. ¿Cuántos de ustedes creen que duraría Mario así? Obvio, no mucho tiempo. Y yo se lo advertí, Mario, te vas a fundir. Y Mario se fundió. Ahora, imagínense este cuadro de Moisés, está sentado ante el pueblo de Israel. Imagínense una fila de miles de personas esperando para hablar con Moisés, con una sola persona. Miles de personas para hablar con una sola persona. Imagínense la persona, bueno, dicen los expertos que estiman que el pueblo de Israel en aquellos tiempos tendría de 2,5 millones a 3 millones de personas. Así que imagínense que hay una fila de 20,000. El que estaba ahí, el 18,534, miraría su reloj, estaba mirando y uy, todo lo que me falta, y miraba así para la fila. Esa era la realidad. La gente tenía que esperar para hablar con una sola persona. El estilo de liderazgo de Moisés estaba e iba mal por 3 razones. Primero, como dije, Moisés se estaba fundiendo, se estaba desgastando. La segunda es muy grave. Dice aquí la palabra que Moisés estaba descuidando, así es nuestra lectura, su familia. Y esto sí era grave. Nótese el versículo 2 en el capítulo 18 de Éxodo dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. O sea, Moisés le había enviado a Jetro su familia. Óigame, estaba tan ocupado en la obra de Dios que no tenía tiempo para su familia. No podía cuidar su familia. Entonces le envió eso a Moisés. Han habido grandes líderes que nosotros conocemos que en algún momento han descuidado su familia. A mí me ha pasado eso y he tenido que arrepentirme. Mi papá era pastor y misionero, también pasó por eso. Billy Graham. Entrevistaron a los 5 hijos de Billy Graham después que murió, y la tónica en lo que ellos comentaron acerca de su papá, que claro, fue un gran papá, fue un gran hombre de Dios, pero que en algún momento en sus vidas no estaba allí para ellos, porque estaba ocupado en la obra de Dios. Y fíjese lo que ocurrió. Moisés le manda a Jetro, su familia, para que cuide de ellos. Y el versículo 5 y versículo 6, nótese, y Jetro, el suegro de Moisés,
con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. En otras palabras, Jetro le trae a Moisés su familia, le devuelve el paquetico que le había dejado, como queriéndole decir: óyeme, este paquetico no es mío, esto es tuyo y te lo estoy devolviendo. Así que esas 2 primeras cosas. La tercera cosa que estaba mal en el liderazgo de Moisés, no solamente que se estaba fundiendo y desgastando él mismo, no solamente que es la más grave, estaba afectando a su familia, sino la tercera es que Moisés le estaba robando la oportunidad a otros líderes potenciales a que desarrollaran sus capacidades y que pudieran servir también junto a él. Y óigame, así ocurre. Muchos pastores se aferran tanto al púlpito y a su solo ministerio que otros líderes que están ahí potenciales simplemente están calentando bancas o sillas. Y la onda expansiva y destructiva del liderazgo mal enfocado va así. Primero, como les mencioné, comienza con un líder desenfocado en el centro. Él es el que está haciendo el ministerio nada más. Segundo, y luego se expande a su familia que es afectada. Y tercero, el tercer aro, por decirlo así, de esto, con los otros que pudieran ser líderes, pero no lo logran. Y a veces, y lo triste de esto, es que esos líderes en potencia, tarde o temprano, se van de la iglesia. Ahora, no tenemos tiempo de hablar de esto, pero ¿a qué edad debe jubilarse un pastor? Hay 10 preguntas de diagnóstico en cuanto a esto que en otra ocasión podemos hablar. Ahora, nótese el versículo 19 aquí conmigo. Dice: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Ahora, aquí hay, Jetro le da buenos consejos. De hecho, le da 5 consejos sabios de un buen asesor. Dice, y Dios, dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. 5 consejos sabios. Primero y rápido, le dice: oye, pero oye ahora, alto, stop, para todo y oye. Segundo, recibe, admite consejo. Tercero, el resultado de esos 2 primeros es su presencia estará contigo. Necesitamos su presencia. Cuarto, le dice: está tú por el pueblo, o sea, ponte en la brecha, levántate, da cuentas a Dios. Y quinto, dice: somete los asuntos a Dios, o sea, descarga y deposita todo a Dios. Trae los problemas al Señor. A veces creemos que nosotros lo podemos manejar todo. Entonces, la pregunta es: ¿qué hacemos con la gente que Dios nos ha confiado? ¿Qué hacemos con su pueblo? ¿Qué hacemos con su gente? Versículos 20 al 27, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero hay 3 cosas claves aquí que ustedes pueden leer y yo simplemente se las voy a enunciar. Primero, la primera cosa que les dice es que escógelos. En el versículo 21 dice: además, escoge tú de entre todo el pueblo. O sea, selecciona hombres competentes, tal cual vemos en Hechos. En Hechos tuvieron que elegir a hombres de esa magnitud, de ese tipo de personas. Primero, hombres de virtud. Segundo, temerosos de Dios. Tercero, varones de verdad, que hablan verdad, que dicen las cosas como son, que aborrezcan, en cuarto lugar, la avaricia. Óigame, eso significa que no ceden a las motivaciones equivocadas o de intereses personales. En otras palabras, que no ponen un precio a su cabeza. Dios está buscando hombres, líderes que no pongan precio a su cabeza. El segundo consejo que les da es: colócalos. Versículo 25 dice: y los puso por jefe, por líderes sobre el pueblo. ¿Para qué? Para gobernar, para juzgar. Eso nos habla de empoderamiento. En otras palabras, empodéralos. Tienes que empoderar a otras personas. Por cuestión de tiempo tampoco puedo mencionar mucho acerca de esto, pero yo he usado un símil que usa un gurú experto en empresas que se llama Jim Collins, de un libro que él escribió que se llama Good to Great, o Empresas
que sobresalen. El ejemplo del autobús, donde dice usted, yo lo he aplicado como pastor, usted como pastor es el conductor del autobús. Y ese autobús, en su ministerio, su iglesia, va en cierta dirección. Pero va a haber gente que quieren subirse con usted al autobús. Esas personas tienen que entender que usted es el conductor y que ninguno de ellos va a ocupar ese puesto. Y cuando esas personas quieran subirse contigo al autobús, tienen que entender que va en esa dirección, tienen que entender la visión y la misión. Y otra cosa importante que dice este hombre es que aquellos que se suban contigo al autobús no se van a sentar donde ellos quieran. Usted como líder tiene que identificar sus talentos y sus dones y sentarlos en lugares estratégicos. También otra cosa, después de un tiempo, algunos de ellos van a querer bajarse del autobús. Usted tiene que, como pastor y líder, facilitarles la salida. Y tengo que hacer esta salvedad. En algunos casos lo van a hacer con elegancia, pero en otros casos, como yo siempre digo, te van a armar un circo. Tienes que estar preparado para esto. Y la tercera cosa que vemos aquí en estos versículos que le mencioné es que simplemente déjalos. Versículo 26 dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. O sea, envíalos, suéltalos, déjalos. Resultado de todo esto, versículo 22 dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Aquí cambió el panorama. Yo tengo subrayado la palabra contigo. Ya no es solo, sino es contigo. Y ojo con esto, liderazgo no es algo que tú le haces a la gente, sino liderazgo es algo que haces con la gente. El trabajo en equipo es esencial. Para mí, cuando me preguntan acerca de esto y cuando pienso en trabajo en equipo, que doy una conferencia, un taller acerca de esto, es que para mí es satisfacción, es sentirme realizado, porque no lo he hecho yo, sino lo hemos hecho entre todos. Versículo 24 y versículo 25 sigue diciendo, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Fíjense, primero Moisés oyó, importante escuchar, oír. Segundo, hubo unidad entre ellos para realizar la obra y sin ese ingrediente no se avanza. Tiene que haber unidad de propósito y unidad de espíritu. El versículo 23b nos recuerda otra vez, al final del 23, dice, tú podrás sostenerte. O sea, eso me habla a mí de durabilidad. Estos son los resultados de hacer caso como líder. Y esto me habla de continuidad y de sostenibilidad. Nosotros como líderes necesitamos sostenernos con estas cualidades. Yo quiero ver el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, a su tiempo, en el tiempo de Dios. Y el versículo 23, al final, también dice, y todo este pueblo irá en paz a su lugar. Fíjense que este es el resultado de hacer las cosas como Dios manda, literalmente. Yo trabajo, me esfuerzo para que mi gente, la gente a quien sirvo, pueda irse a la cama en paz. Así de simple, que nuestro pueblo tenga paz a quienes nosotros servimos, porque hay tantos problemas y problemas tan complejos. Por eso yo deseo que nuestra gente viva en paz. Mi deseo es que tengan un matrimonio en paz, no en pedazos, una familia en paz, un hogar en paz, una iglesia en paz. Como dijo el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo. Que la paz de Dios gobierne sus corazones. Por eso la paz de Dios se consigue teniendo paz con Dios. Estas son las lecciones de liderazgo de Moisés. Thank you. Thank you, Alfonso. Yes. I'd like to ask you some questions. Me gustaría hacerle algunas preguntas. You mentioned that failure to delegate is often symptomatic of insecurity.
How can a pastor keep his insecurities in check so that he is free to delegate? Usted mencionó sobre el fallo en delegar, que suele ser un síntoma de inseguridad. Entonces, ¿cómo puede un pastor mantener sus inseguridades bajo control para tener la libertad en delegar en otros? Creo que la manera más práctica, la mejor manera es rendir cuentas, sin duda alguna. Todo líder necesita aprender a rendir cuentas. No podemos hacer las cosas arbitrariamente, sino que para la salud de nuestro ministerio y la salud nuestra en general, necesitamos rendir cuentas. Excellent. Excellent. Excelente. As you shared with us today, Moses received and acted on the advice of Jethro. But many pastors do not feel like they have anyone they can go to for sound advice. What qualities should a pastor look for when seeking someone to give him good advice? Como usted mencionó también, cuando habló de Moisés que recibió y siguió el consejo que le dio Jethro, hay muchos pastores que no sienten la seguridad o no tienen la persona a quien acudir para recibir buenos consejos. Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las cualidades que un pastor debe buscar en una persona que quiere que le aconseje bien? Bueno, voy a hablar de mi propia experiencia. Yo siempre he buscado y tengo personas así y son pocas, con los dedos de la mano. Pero en mi caso siempre busco personas que sean mayores que yo en la fe, mayores que yo en edad y en experiencia, que yo me pueda alimentar de todo eso. Y personas a las cuales yo le doy el permiso para que en algún momento me puedan dar un palo por la cabeza, hablando en estos términos, ¿no? Y personas también que hayan edificado cosas. O sea, yo no puedo dar la confianza y buscar personas que no han edificado nada, que no tienen una experiencia. Necesito ese tipo de personas. Excellent. Muy bien. As you mentioned, leaders sometimes have a difficult time of letting people share the load of ministry. Yet, you mentioned this is a biblical concept in both the Old and New Testament. What are some steps that pastors can take to release ministry to others? Como usted mencionó también, hay ocasiones en que los líderes tienen dificultad en compartir la carga ministerial con otros. Sin embargo, esto es un concepto bíblico, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles son algunos pasos que usted sugiere para los pastores tomar para que así puedan compartir la carga ministerial con otras personas? Bueno, eso es una decisión personal. Nadie va a poder tomar esa decisión por sí solo. O sea, lo tienen que hacer por sí solo. No va a haber nadie que pueda tomarla por ellos. Pero hay tres cosas que estoy pensando y espero que no llegues allí para tomar esa decisión. Cuando tu cuerpo físicamente te está enviando señales de que necesitas ayuda. Es otra cosa que yo hablo en mi libro. Hay muchos de nuestros pastores en nuestras filas que tienen enfermedades crónicas porque simplemente no leen, no tienen lectura de lo que están haciendo en relación a su vida física, no se cuidan. La otra es la cuestión emocional. No tienes que esperar a que te sientas emocionalmente enfermo. Y la más importante y más profunda es la salud espiritual. Cuando te das cuenta que espiritualmente estás enfermo, no solamente emocional y físicamente, sino espiritualmente. Entonces, no esperar a que tu espíritu, tu alma o tu cuerpo te envíen esos mensajes y te manden esa factura que tienes que pagar, sino que tú en tu propia decisión y en tu sabiduría tomes la decisión antes de que llegue la crisis. Y esa decisión solamente la puedes tomar tú como líder.
Alfonso, thank you for these answers. Alfonso, muchas gracias por estas respuestas que nos has compartido. And thank you for joining us tonight. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta noche. I know that our listeners have enjoyed this. Yo sé que los que nos escucharon disfrutaron de esto. And I want to say to our listeners, Quiero decirle a los que nos están escuchando, please join us again on May 26th at 7 p.m. Eastern Standard Time when Juan Mello will answer the question, what is a healthy church? Juan is actively involved as a pastor and church planter in the city of Quito, Ecuador. y quiero decirles que se unan a nosotros el 26 de mayo a las 7 de la noche, hora del este, cuando tendremos a Juan Melo contestando la pregunta, ¿cómo es la iglesia saludable? ¿Cómo luce una iglesia saludable? Juan es un pastor activo y también plantador de iglesias en la ciudad de Quito, Ecuador. For more information on our leadership development and discipleship webinars, Facebook Live, and Insight newsletter, visit us at lddcogop.org. Si usted desea más información sobre los seminarios web del desarrollo del liderazgo y discipulado, o Facebook en vivo, o el boletín informativo, visítenos a la página de internet lddcogop.org. Gracias. Thank you.